Saludos cordiales, bendiciones, estimados profesionales del derecho, con una encomienda y loable labor social de orden doctrinaria y judicial a favor de todos nuestros representados y de todo aquel que tenga necesidad de nuestra ayuda. Bendiciones nuevamente, estimados. Les saluda el doctor abogado Mauri Rojas, director gerente del Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez. Quiero darte la más cordial bienvenida a este tema, el cual vamos a desarrollar denominado la libertad plena y las medidas cautelares sustitutivas en el proceso penal venezolano. Este es un tema sumamente interesante, uno de los tópicos de mayor relevancia y que genera cierto debate, yo diría que muchísimo debate con respecto a las aristas que este presenta. Y no quiero dar inicio al mismo sin antes citar un articulado de orden constitucional que refleja con muchísima claridad la importancia de esta temática en cuestión. Y me estoy refiriendo muy específicamente, de manera muy responsable, comprometida, social y jurídica, a lo expresado de manera muy sólida por el constituyentista al establecer en el artículo 44 lo referido a la libertad, en consecuencia a la inviolabilidad de la libertad. En este sentido, el artículo antes mencionado establece lo siguiente: la libertad personal es inviolable y en consecuencia ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida infragante. En este caso, será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de 48 horas a partir del momento de su detención. Será juzgado en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso. Es hermosísimo este mandamiento legal, ¿verdad? Que pudiéramos interpretarlo de muchísimas formas. Pudiéramos darle defensa en muchísimos extremos y por supuesto hacer valer cada una de nuestras pretensiones. Ahora bien, antes de dar inicio al tema de la libertad plena y las medidas cautelares, también me gustaría abordar y hacer una pequeña reflexión con respecto a la libertad personal, y tomando en cuenta que es el tesoro más preciado, a través del cual se ve afectado el bien más añorado, más cuidado, más respetado del ciudadano. Por supuesto, esto es después de la vida, solo aspira a concretar los planteamientos más importantes sobre este asunto, para contribuir al debate público en una cuestión que con toda razón preocupa al ciudadano. Y no hay nada más delicado que perder la libertad, y que perderla en situaciones y circunstancias completamente opuestas a los establecidos en el orden legal. Y como lo acabo de señalar, no existe bien más preciado que no sea la libertad después de la vida. Todo esto preocupa al ciudadano común, y por supuesto al verse afectado y limitado en su libertad de movimiento en un proceso cuya característica no es la celeridad, y ante las perspectivas de una reclusión en auténticos antros de degradación humana, todo lo cual hace que la privación de libertad o la restricción de este derecho, medida de coerción, es más grave, se erija en una verdadera y anticipada sanción que inclusive lleva aparejada la posibilidad de verse convertida en pena de muerte de facto. La importancia del derecho a ser juzgado en libertad, en armonía con la presunción de inocencia de la que goza toda persona, precisando las especificaciones restrictivas en este derecho que se concretan en las denominadas medidas de coerción personal, entre las cuales la más grave y la más trascendente es la privación judicial preventiva de la libertad. Reitero nuevamente, y estoy seguro que ustedes van a estar completamente de acuerdo conmigo, no hay bien más preciado para el ciudadano hoy por hoy que su libertad, y verse restringido en ella misma, por supuesto, limita todo su accionar de orden social, de orden familiar, de orden económico, entre otros. Partiendo de todo ello, estimados profesionales del derecho, hablemos ya y debatamos, socialicemos sobre la libertad plena y las medidas cautelares sustitutivas en el derecho procesal venezolano. Esta foto, esta representación, esta lámina, me imagino que les es muy conocida. Este es el Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua. Hablar de las medidas de la libertad plena, por supuesto, involucra el pleno conocimiento de los principios orgánicos que se encuentran establecidos en el Código Orgánico
Procesal Penal, muy específicamente en sus articulados o en sus mandamientos número 8 y el 9. El primero de ellos, el 8, nos establece con muchísima solidez el principio de presunción de inocencia, y este es uno de los lineamientos que de orden legal cada uno de nosotros, es decir, los abogados que nos encontramos en la defensa de los derechos lesionados de nuestro representado, debe conocer con amplitud. El principio de presunción de inocencia, cualquiera a quien se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal, mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme. Recordemos lo que señala el artículo 44 constitucional, la inviolabilidad de la libertad, pero en plena concordancia también con el artículo número 9, también de la citada norma adjetiva penal, la cual nos refleja, nos afirma el principio de afirmación de la libertad, que están completamente unidos. Las disposiciones de este código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado o su ejercicio tienen carácter excepcional. Vean ustedes, aquí nos damos cuenta que la privativa tiene carácter excepcional, no puede ser tomada tan a la ligera, no puede ser tomada ni solicitada simplemente con una despreocupación, simplemente porque la naturaleza de los cargos así lo solicita o así lo impulsa. En este sentido, solo podrán ser interpretadas restrictivamente y su aplicación debe ser proporcional a la pena o a la medida de seguridad que pueda ser impuesta. Todo abogado defensor debe tener, por supuesto, estos dos principios lo suficientemente claros en su accionar y praxis jurídica. El artículo número 8 y el artículo número 9. El principio de presunción de la inocencia y el principio de afirmación de la libertad. En este sentido, refleja el articulado 348 del ya mencionado Código Orgánico Procesal Penal lo concerniente a la absolución, ¿no? Y este debe ser el norte de todo abogado defensor privado, ¿no? La sentencia absolutoria ordenará la libertad del imputado, la cesación de las medidas cautelares, la restitución de los objetos afectados al proceso que no estén sujetos a comiso, las inscripciones necesarias y se fijarán las costas. La libertad del imputado se otorgará aún cuando la sentencia absolutoria no esté firme y se cumplirá directamente desde la sala de audiencias, para lo cual el tribunal cursará orden estricta. Mucho cuidado con eso, debemos tenerlo siempre presente. Este tiene que ser nuestro norte. Lograr la absolución completamente de cargo a favor, por supuesto, de nuestro defendido, y estipulada en el articulado 348 del Código Orgánico Procesal Penal. De hecho, como profesional del derecho considero y estoy fielmente casado con este criterio doctrinario, filosófico y de vida, por supuesto, que este mandamiento, como lo acabo de señalar, el vinculado a la libertad plena, pues muy específicamente el reflejado con la absolución en el artículo 348, tiene que ser, nuevamente lo insisto, nuestro norte, tiene que ser nuestro objetivo. Nuestro objetivo es lograr la libertad plena de nuestro defendido. De no ser posible, por llegarse a algunas consideraciones que no favorecen a nuestro representado, por supuesto ir en búsqueda de una medida cautelar sustitutiva. Esos tienen que ser los dos nortes, uno con mayor fuerza que el otro. En este sentido, ya hablar de las medidas cautelares sustitutivas en el proceso penal venezolano involucra tener que trasladarnos directamente a lo establecido en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, pero más adelante lo vamos a analizar. Hoy en día quisiera que tocáramos nuevamente lo referido a la privativa, ya que esta constituye la medida cautelar por excelencia. Se aplica a toda persona a quien se le atribuye la participación de un hecho punible. Habíamos hablado con muchísima anterioridad lo referente a la imputación penal. Recordamos que la imputación penal se clasifica, o hay dos tipos de imputaciones, la material y la formal. La material es aquella en donde el fiscal del Ministerio Público le hace saber al imputado las condiciones, circunstancias, modo, tiempo y lugar en los cuales fue aprehendido y los hechos por los cuales se le está siendo procesado. Y la imputación formal, aquella en la que se realiza a través del documento escrito, es decir, el escrito de acusación señalado en el mandamiento número 308 del Código Orgánico Procesal Penal. El artículo 229
del mismo código señala lo siguiente: y solo puede proceder cuando las demás medidas cautelares, es decir, la privativa solo procede cuando las demás medidas cautelares sean completamente insuficientes para asegurar las finalidades del proceso. Por eso es muy conveniente recordar en este instante que la privativa de libertad tiene carácter excepcional, y el fiscal del Ministerio Público, en su condición de contraparte, debe considerar la responsabilidad y el alto compromiso que él inviste al momento de solicitarla, porque no solamente se trata de una solicitud meramente orgánica, sino también de la restitución de otro tipo de beneficios y de derechos, de los cuales el imputado se va a encontrar completamente perjudicado y limitado. No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta parezca desproporcionada en relación a la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y de la sanción probable. También lo señala el artículo 230. Tiene que ser la solicitud de la privativa de libertad completamente adecuada al delito y que no aparezca completamente desproporcionada con la gravedad del mismo. Entonces nosotros como abogados defensores siempre tenemos que estar muy a la altura de las necesidades y las realidades que de orden judicial estamos nosotros presentes y que somos actores muy protagonistas. Mucho cuidado con este tipo de argumentos que pueda expresar la contraparte, porque nosotros inmediatamente tenemos que debatirla, es decir, tenemos que desacreditar esta pretensión. ¿Cuáles son los tipos de medidas? Según lo que señala, como ya lo había dicho con anterioridad, el articulado orgánico 242 del Código Orgánico Procesal Penal, refleja lo siguiente: no existen varios tipos, a decir verdad, hay 9 tipos de medidas cautelares que se presentan en la norma adjetiva penal, y lo recuerdo de una manera bastante tácita, ¿no? Siempre que los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado o imputada, el tribunal competente, de oficio o a solicitud del Ministerio Público o del imputado, mucho cuidado, pendiente, o del imputado, recuerden que el imputado ejerce el derecho de palabra a través de la defensa privada. Este deberá imponerle en su lugar, mediante una resolución motivada, alguna de las siguientes medidas. La primera de ellas es la detención domiciliaria, en su propio domicilio o en custodia de otra persona sin vigilancia alguna, o con la que el tribunal ordene. Repito, la detención domiciliaria en su propio domicilio o en custodia de otra persona sin vigilancia alguna, o con la que el tribunal le ordene. Esta es una de las más solicitadas y también una de las más debatidas. La segunda, someterse directamente al sometimiento del cuidado, de segundos y terceros. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, la que informará regularmente al tribunal. La tercera, la presentación periódica. Escuchen, presentaciones periódicas. La presentación ante el tribunal o a la autoridad que aquel designe en los tiempos o lapsos que el mismo tribunal lo considere pertinente. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el tribunal. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares fijados. Todo esto representa medidas cautelares o diferentes tipos de medidas cautelares. La sexta, la prohibición de comunicarse con personas en determinadas situaciones, siempre que no se afecte el derecho a la defensa. Otra, el abandono inmediato del domicilio si se trata de agresiones a mujeres, si se trata de agresiones a niños, si se trata de agresiones a niñas o de delitos sexuales cuando la víctima conviva con el imputado o imputada. Muchísima atención con esta solicitud, puede ser bastante delicada. La prestación de una caución económica adecuada, de posible cumplimiento por el propio imputado o imputada y por la persona, atendiendo al principio de proporcionalidad mediante depósito de dinero, valores, fianza de 2 o más personas idóneas o garantías reales. La novena, que es una de las más utilizadas también, cualquier otra medida, estas son las denominadas medidas innominadas. Cualquier otra medida preventiva o cautelar que el tribunal, mediante auto razonado, estime procedente o necesaria, y señala el último párrafo del señalado articulado 242.
En caso de que el imputado o imputada se encuentre sujeto a una medida cautelar sustitutiva previa, el tribunal, óigase bien, el tribunal deberá evaluar la entidad del nuevo delito cometido, la conducta predictual del imputado o imputada y la magnitud del daño, a los efectos de otorgar o no una nueva medida cautelar sustitutiva. En ningún caso podrán concederse al imputado o imputada de manera simultánea 3 o más medidas cautelares sustitutivas. ¿Escucharon bien? En ningún caso podrán concederse al imputado o imputada de manera simultánea 3 o más medidas cautelares sustitutivas. Pero ¿cuáles son las obligaciones del imputado cuando éste se le asigna, cuando éste se le otorga, cuando éste recibe el beneficio, por llamarlo de una u otra manera, de la medida cautelar sustitutiva? Señala, expresa, lo ubicamos exactamente en el articulado 246 del COD, que el imputado se obligará mediante acta firmada primeramente, a no sentarse de la jurisdicción del tribunal o la que le fije, a presentarse al tribunal o ante la autoridad que el juez designe en las oportunidades que le señalen. Pero si no cumple con lo señalado en el articulado 246, que son las obligaciones, recuerden ustedes que estas medidas pueden ser revocadas y están fijamente mencionadas en el articulado 248. La medida cautelar acordada al imputado o imputada será revocada por el juez o jueza de control, de oficio o previa solicitud del Ministerio Público o de la víctima, incluso que se haya constituido en querellante, en los siguientes casos. Escúchese bien: cuando el imputado o imputada apareciere fuera del lugar donde debe permanecer, cuando no comparezca injustificadamente ante la autoridad judicial o del Ministerio Público que lo cite, cuando incumpla sin motivo justificado cualquiera de las presentaciones a que esté obligado. Esta es una de las más importantes, que cumpla con cada una de estas medidas, puesto que en el mencionado articulado 248 tenemos dos parágrafos completamente interesantes. El primero de ellos señala que cuando se determine que al imputado o imputada, al tiempo de serle concedida una medida cautelar sustitutiva, le hubiese sido acordada otra con anterioridad, el juez o jueza apreciará las circunstancias del caso y decidirá al respecto. Y el segundo parágrafo señala la revocatoria de la medida cautelar sustitutiva cuando el imputado o imputado no pueda ser aprendido o aprendida, dará lugar a la ejecución de la caución a que se hubiere constituido. Hay que, por supuesto, conversar y mantener muy al tanto, muy al corriente de cada uno de estos preceptos legales a nuestro representado, a los fines de que éste pueda, por supuesto, valorar aún más su situación judicial y que no caigan estos errores, no se presenten estos errores de orden que habitualmente suelen ser personalísimos. Las medidas cautelares incluso pueden ser revisadas por el juez de control a solicitud de cualquiera de las partes. 250 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual señala que el imputado podrá solicitar la revocación o la sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. ¿Escucharon? Las veces que lo considere pertinente. En todo caso, el juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada 3 meses. Y cuando lo estime prudente, la sustituirá por otra menos gravosa. Fíjense ustedes, ¿cuántas veces podemos solicitar la revisión de la medida? Tantas veces como la consideremos necesario, pero cada 3 meses. Cada mes el juez la valorará y apreciará, jóvenes. Aquí les muestro en esta lámina un pequeño resumen acerca de cómo se desarrolla una audiencia de presentación, cómo se manifiestan, cómo se expresan, cómo se argumentan los diferentes alegatos, no solamente del fiscal, sino también de la defensa privada, a los fines de poder mantenernos correctamente a la altura de nuestras profesiones y empleando para ello las diferentes habilidades y técnicas de litigación que son completamente necesarias y que van a favorecer a nuestro defendido. Fíjense ustedes, se hará la audiencia preliminar, la audiencia de presentación, se hará en audiencia oral y pública, precedida por el juez de control que esté de guardia, claro está, y deberán asistir la representación fiscal y el imputado y por supuesto su defensor. Entonces tenemos acá dos actores principales, uno de ellos es el fiscal y el otro es la defensa técnica, la defensa privada, cada uno de ellos con un trabajo completamente diferente.
Iniciamos por supuesto con el alegato del fiscal y le sigue por supuesto el trabajo desarrollado por la defensa privada. Cuando hablamos de la fiscalía, por supuesto, expondrá lo siguiente: las circunstancias de cómo se produjo la aprehensión. Seguidamente solicitará la aprehensión, la aplicación del procedimiento ordinario, y esto es un procedimiento el cual todo abogado defensor debe conocer. Posiblemente estaremos hablando de este tema más adelante. Solicitará la aplicación del procedimiento abreviado, solicitará la imposición de estas dos figuras jurídicas, la medida de coerción personal, es decir, la privativa de libertad preventiva, o una medida cautelar sustitutiva. Por supuesto, esto va a proceder de una manera tajante una vez valorado por el juez. Una vez valorado por el juez de manera inmediata va a proceder a darle el derecho de palabra al imputado, lo va a imponer por supuesto el precepto constitucional, le va a preguntar si desea declarar y va a hacerle ciertas preguntas de considerar lo necesario. Aunque en las diferentes audiencias de presentación el juez, si bien es cierto, se somete y está obligado a llevar un control judicial, el control formal también de parte nuestra debe ser estrictamente apegado a derecho, pero en algunos casos los criterios suelen ser mucho más pesados que las formalidades legales. Ahora, vemos aquí el trabajo de la defensa privada. Esta tiene por finalidad, por supuesto, refutar en todo momento la exposición o el argumento del fiscal del Ministerio Público. Debe solicitar la medida de libertad de su defendido. Debe solicitar la aplicación de una medida sustitutiva de libertad si considera que el juez en algún momento no va a considerar admitir su solicitud de libertad plena de su defendido. Puede incluso solicitar el procedimiento que transite por la vía ordinaria, pero muchísimo cuidado con este pedimento, con esta pretensión, completamente delicado. Pero para todas ellas, por supuesto, tendrá que demostrar el forjamiento de las actas procesales, deberá desvirtuar la flagrancia alegada por el fiscal del Ministerio Público, y otro deberá tener a la mano los diferentes medios de prueba que hagan constar en auto que nuestro representado, que su defendido, no es autor del hecho punible del cual se le imputa de parte del fiscal del Ministerio Público y que no tiene responsabilidad penal en él. Colega amigo, recuerde que su rol como defensa técnica tiene que ser ajustada a las realidades no solamente de derechos. Tenga presente que los diferentes preceptos constitucionales hacen que nuestra labor sea completamente diferenciada de otros, y el trabajo que realiza todo abogado debe estar completamente a la altura, no solamente de orden académico, sino también a nivel profesional. Demuestre habilidades, demuestre destreza, sea un abogado con propósito. Atrévase a ser diferente, no se acostumbre, no sea un abogado del montón, sea un abogado distinto. Recuerde que en todo momento el abogado tiene que ser la piedra fundamental en el proceso judicial, en materia, por supuesto, procesal penal. Entonces, amados míos, amadas, les deseo las mejores de las bendiciones. Espero que este pequeño recorrido por la libertad plena, del tópico denominado la libertad plena y las medidas cautelares sustitutivas en el proceso penal venezolano, haya sido completamente de su agrado. Les pido por favor que lo comenten, que lo critiquen constructivamente y que hagan las diferentes alegaciones o argumentos en el foro pertinente para ello. Nos vemos en la próxima clase para debatirla, y estoy seguro que será de gran provecho para ustedes. Para mí es un enorme placer compartir con cada uno de ustedes este maravilloso campo de orden educativo jurídico. Estimados, Dios les bendiga de manera muy grande. Dios les cuide. Chao, nos vemos.